buenos días. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Expandiendo el Evangelio. Para nosotros es un honor, es un gozo poder llegar a ustedes con esta programación cada jueves en vivo aquí desde Iglesia Bíblica Emanuel en la ciudad de Nueva York y compartiendo con nuestro querido hermano Ernesto Bonilla. Buenos días, Ernesto. Buenos días, amado pastor. Pues gracias, le damos a Dios nuevamente que me permites estar contigo aquí para poder exponer la palabra de Dios y la importancia de la lectura de la misma. Sí, nosotros como iglesia ya tenemos diseñado un plan de lectura para toda la iglesia y es importante de que cada iglesia haga lo mismo, involucre a toda su membresía a exponerse a la palabra de Dios. Sabemos de que no hay libro, no hay un material más edificante que la Biblia, la palabra de Dios. Hay buenos maestros, hay buenos predicadores, hay buenos autores, pero nada se compara con el manantial de vida. Es decir, nosotros venimos a la fuente, al mismo panal, y de allí tomamos, extraemos lo que Dios nos enseña. Amén. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde allí nos habla acerca de los viajes misioneros que Pablo tuvo. Sabemos que Pablo era un misionero incansable. Pablo no se detenía. Pablo iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio y enseñando las verdades del Evangelio. Y no solamente esto, sino que también se metía en sinagogas, en lugares donde habían judíos que no creían en el Señor, y allí Pablo pues les enseñaba. Y vamos a leer entonces Hechos 17, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjate que para Pablo transmitir este mensaje utilizaba las Escrituras. En este caso, las Escrituras que hasta el momento se conocía, la ley, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Entonces, él les anunciaba de que Cristo estaba ya profetizado, de que él iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto, y que todo esto tenía propósito y sentido, y por eso Pablo les hablaba de que ese Cristo resucitó, no se quedó en la tumba como otros que anunciaban que eran profetas o que eran grandes. Sin embargo, ahí está en su tumba y ahí están ellos, muertos. Pero Cristo se levantó y la tumba se quedó vacía, Ernesto. Amén. Fíjate que el versículo 1 dice que pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Era una sinagoga, acuérdense que era como una especie de casa en donde se reunían grupos de judíos que ellos eran apegados a su religión, al judaísmo. Entonces Pablo prácticamente cada sábado, ¿verdad? Sábado nuestro, digamos, para el judío, tú sabes que el Shabbat que le llaman. Entonces él aprovechaba que estaban reunidos en esa sinagoga, que era una especie de como de casa, en donde se reunían a leer las escrituras que en ese momento tenían, que en este caso eran la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y el versículo 2 dice, y Pablo como acostumbraba, era un estilo de vida de que este hombre siempre andaba hablando de Cristo. Pienso, hermano, que es un buen ejemplo para nosotros los cristianos de aprender de los pasos de este hombre, de que cada día
cada vez que tengamos la oportunidad de compartir que en Cristo los pecados pueden ser perdonados, limpiados y ser declarado inocente, hay que hacerlo. Claro, y debemos orar por eso. Yo pienso que cada día nosotros como creyentes debemos pedirle al Señor, Señor, dame la oportunidad en este día de hablarle a alguien de Cristo, de predicarle a alguien y no desaprovechar el momento. En vez de estar hablando otras cosas, a veces perdemos tiempo hablando de otras cosas, de política, de deportes, que nosotros entendamos que hay un mensaje más relevante que debemos nosotros comunicar. Pablo no perdía tiempo en proclamar la palabra de Dios, pero Pablo la conocía, porque para tú transmitir un mensaje, tú debes primero conocerlo. Pablo tenía un conocimiento vasto de las Escrituras y eso se logra a través del estudio, de la lectura, de tener una intencionalidad de buscar a Dios, ¿verdad? No solamente de manera superficial, sino irse a las aguas profundas. Ernesto. Amén. Pienso en eso, hermano, quiero apoyar un poco más en lo que tú estás diciendo. Y venía platicando con mi esposa ahorita que veníamos en camino, en donde yo le decía a ella que la mayor parte del cristiano no le gusta estudiar, no le gusta apuntar, no le gusta subrayar, y muchas veces cuando se viene a un estudio, la gente viene sin ni siquiera darle una ojeada al tema. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dice a opinar, opina cosas, o sea, le engancha cosas al texto que el texto no dice. O sea, tú y yo podemos opinar muchas cosas, pero a veces mucha gente nos está escuchando y piensa que eso está en la Escritura. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que debemos de tener mucho cuidado, tanto los que nosotros enseñamos, como también deben de tener cuidado los que están escuchando, porque es una responsabilidad recíproca, tanto de nosotros que estamos enseñando, como los que están escuchando el mensaje. O sea, prepararse, no agregarle nada, no quitarle nada, sino que exponer el tema tal como el Espíritu Santo lo dijo. El versículo 3 dice que Pablo estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, amén, el Salvador, el Mesías. Entonces, fíjate que sí estaba profetizado de que Jesucristo iba a padecer. Isaías 53 habla sobre eso. Y muchos de ellos, de los judíos, lo sabían. Pero ellos no creían que ese hijo del carpintero era el Mesías. Entonces Pablo está tratando de convencerlos por medio de las Escrituras, exponiéndole por medio de las Escrituras de que sí, ese era el Mesías, el Cristo. Amén. Hermano, y fíjate que me encanta este versículo. Y lo vamos a escarbar, bueno, lo estamos escarbando. Porque fíjate que muchas veces la gente inventa, predicadores inventando, escuelas académicas inventando. Y aquí miramos algo tan sencillo, tan claro, en donde dice la Escritura que Pablo usaba las Escrituras, la palabra de Dios que había en ese momento, para demostrar que Jesús, el hijo de María, como decían, el carpintero, era el Salvador, era el Cristo, el que señalaba Moisés en la ley, en los salmos y los profetas, que había ya llegado, que había ya padecido, que había sido muerto, pero como dice la Escritura, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Pero lo que me admiro es de que este hombre, aparte que era inteligente, pero acuérdate que Pablo había estudiado con buen maestro, Gamaliel, ¿verdad?
era un doctor en la ley, por decirlo así, un experto. Pero sin embargo, él ya como cristiano nunca se apartó de lo que estaba escrito. Usó lo que estaba escrito, lo estudiaba, oraba y anunciaba. Correcto. Y en una iglesia, Dios y su palabra es la máxima autoridad, es decir, no debemos delegar la palabra de Dios a un segundo plano. Hay iglesias donde prácticamente no se predica, todo es un show mediático para entretener a la gente, no hay exposición, no se predica en contra del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando no se expone a Jesucristo, no se le expone a la gente la enfermedad que tiene y se le da también el antídoto, el remedio, porque si un médico te miente, el médico te oculta lo que tú tienes, ¿verdad? Tú no vas a ser sanado, tiene que decirte, mira, tú tienes tal enfermedad y necesitas este medicamento, este tratamiento para poder ser sanado. Amén. Y fíjate, hermano, que estoy observando aquí también que la escritura tiene que estar en todo el aspecto de la iglesia. Porque no solamente en el púlpito, la enseñanza dominical, lo que estamos haciendo actualmente, la enseñanza de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de matrimonio, etc. Es que la Biblia tiene que estar en todo el sentido de la palabra en la iglesia, tanto en el comportamiento de la gente, en cómo se vive, en cómo se habla, en cómo se trata a los demás, cómo debo ser en mi trabajo, e incluso en los cantos, porque en la adoración, porque muchas veces puede sonar sublime el canto, pero no habla nada de lo que Dios es y de lo que Dios hizo. Y simplemente es algo que, una canción que se la puedes dedicar a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge, a un enamorado, una enamorada, Sí. y se pierde la perspectiva. Entonces, desde aquí, de verdad, a todos los que son directores de música, pónganse las pilas a escudriñar la palabra de Dios y ver si ese canto que se va a cantar el domingo o en cualquier otro día, exalta al Señor o exalta al hombre. Sí, y vemos también que hay canciones, por ejemplo, en muchos de esos lugares donde las disqueras, donde preparan las canciones, ellos le dicen claramente a los cantantes, mira, tú necesitas una línea un poco más comercial. Entonces tratan de quitar un poco el nombre de Dios. Y tú escuchas, por ejemplo, yo te amo, yo te quiero, yo te abrazo, pero ¿a quién tú estás abrazando? ¿A quién tú amas? O sea, yo no puedo cantar de forma subliminal, ¿no? Yo tengo que expresar claramente a quién yo le estoy sirviendo y a quién yo estoy amando y a quién yo estoy adorando. Fíjate, me llama la atención que Pablo dice que él exponía por medio de las escrituras. Exponer es explicar el texto, es explicar lo que está allí. Amén. No es, como tú decías, añadirle al pasaje, sino decir lo que la Biblia dice. Amén. No lo que yo quiero que ella diga. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí. Porque a veces hemos escuchado a algunos maestros diciendo, bueno, la Biblia dice eso, pero no es eso lo que quiere decir. Entonces ahí viene la opinión del hombre. Exacto. Cuando yo soy fiel al texto es cuando yo digo lo que dice la Escritura, no importa, ven, a quién le duela, no importa si me corta, eso es lo que dice la Biblia y punto. Sí, total. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el detalle, que Pablo exponía por medio de las Escrituras un mensaje cristocéntrico, refiriéndose al Mesías como el varón sufriente. Y esto
de antemano pues trajo convencimiento, porque Dios es glorificado y aplica su palabra a los corazones. Mira lo que dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron. Amén. El mensaje. Creyeron, ¿verdad? se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. No pocas. O sea que Dios bendice cuando nosotros hablamos exactamente su palabra y nada más. Amén. Es que, hermano, lo que salva es el mensaje. El mensaje es el evangelio. Ese es el evangelio, poder de Dios para salvación. Fíjate que estoy viendo yo aquí algo, hermano, de que cuando una persona, mira, cuando el evangelio llega a una persona y la persona lo cree, dice la Biblia que hay nuevo nacimiento. Y como hay nuevo nacimiento, también hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente o cree en el evangelio, en el mensaje que salva. Y mira que hay una reacción de parte de esa persona que nació de nuevo. Miramos aquí los primeros pasitos de un verdadero creyente. ¿Qué sucedió aquí en el 4? Dice que se juntaron. Se juntaron con Pablo, que es cristiano, con Silas, que es cristiano. O sea, se unieron aquellos que tenían una misma mente, un mismo corazón y un mismo mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay evangelio y ese evangelio es creído, produce un nuevo nacimiento. Y como nuevo nacimiento hay fruto. Entonces se puede discipular. Te digo esto, hermano, porque realmente leí de un pastor, Martin Floyd, nunca me olvida eso, de que él era de los años 1800 y pico. Martin Lloyd. Algo así. Martin Lloyd. Él decía que la mayor parte de los pastores se desgastan y pierden su tiempo, su fuerza física en discipular cabras y discipular cabros. Cuando la función en la Biblia nunca se ve discipulando un cabro o una cabra, sino discipulando nada más ovejas. Y las ovejas son el resultado de la locura de la predicación del evangelio. Amén. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que todo iba a ser color de rosa. Hubo oposición. Vemos a partir del versículo 5 que algunos no creyeron. Pero ¿qué hicieron? Teniendo celos de lo que estaba aconteciendo, pues tomaron consigo algunos hombres ociosos y dice que alborotaron la ciudad y procuraban sacar a Pablo del lugar, del pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, estos pocos hombres estaban trastornando su alrededor, su mundo, por medio de la predicación del evangelio. ¿Y qué hicieron? Tomaron a Jasón y algunos hermanos lo llevaron ante las autoridades. Era como una manera de frenar el avance que estaba teniendo la predicación de la palabra, y a pesar de que alborotaron todo, no pudieron detener, porque nada ni nadie podrá detener el avance del evangelio ni de la predicación. Vemos a partir del versículo 10 que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Fíjate que Pablo, a pesar de la oposición, Pablo no se detuvo. Él continuó con su agenda misionera. Es lamentable que a veces nosotros ante cualquier oposición nos detenemos y decimos: bueno, ya yo no voy a continuar con esto. Ya yo no voy a seguir con esto. Hay gente que por emoción hace muchas cosas, pero no es empezar, es mantenerte, es ser fiel,
es ser perseverante en lo que tú haces para Dios. Amén. Hermano, en el 10 dice, fíjate cómo es la persistencia de este hombre, un gran ejemplo. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron otra vez a otra sinagoga en otro pueblo, aprovechando que en esos lugares se leían los salmos, la ley y los profetas. ¿Cuál era la misión de Pablo? Demostrar que ese Cristo que es reflejado en la ley, en los salmos y en los profetas, era el Cristo que él andaba anunciando. Entonces era necesario que él estudiara, que tuviera tiempo con eso que estaba en existencia en ese momento de las Escrituras, ¿verdad? Entonces él no estaba divorciado de esos escritos, porque incluso, recuérdame, creo que en Hechos también, cuando Pablo le dice, no sé si es a Timoteo, tráeme los pergaminos, Y los libros. dije, mayormente los pergaminos, ¿verdad? Y tráeme el capote, le dijo, que dejé, no sé, en casa ¿te acuerdas? No recuerdo exactamente la cita, pero miramos que era un hombre que no estaba divorciado de esa escritura, aun cuando él tenía revelaciones directas. Sí, y no, Pablo tenía un gran compromiso. Él decía, ay de mí si no anuncio este evangelio, porque él sabía a quién lo había llamado. Él decía, yo sé en quién he creído. Es decir, que había un compromiso con Dios. Y aquí se cumple lo que el Señor decía, si no les quieren en una ciudad, váyanse a otra. Sacudan el polvo de sus pies y váyanse a otra. Porque siempre hay gente sedienta. Hay gente que rechazan el agua, pero hay otros que la anhelan. Hay gente que desperdician el agua y dejan la llave abierta, pero hay países que están anhelando tomar un poquito de agua. Amén. Entonces, siempre hay sed, siempre hay hambre, siempre vamos a encontrar a alguien sediento de escuchar la palabra de Dios. Y fue lo que Pablo hizo. Lo sacaron de un lugar, él se fue a otro y allí lo recibieron. Sí. Y dice que estos eran más nobles. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Parece que Pablo dedicó allí un tiempo, ¿verdad? No fue algo apresurado, sino que él dedicó un tiempo a enseñar la palabra allí. Fíjate, hermano, que si tú ves con cuidado, miramos que él estaba cumpliendo su trabajo, y una vez más creo que es una exhortación para cada uno de nosotros, de que hablando con las personas, a veces hay temas, pero uno siempre tiene que meter a Cristo, siempre tiene que hablar de que en Cristo a los hombres no les son tomados en cuenta sus pecados, que en Cristo ya no hay juicio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ahora, lo que me llama la atención aquí, hermano, es que siempre en este mundo hay dos tipos de personas. Aquellas personas que oyen el Evangelio y lo reciben la palabra con gozo. Pero también hay otros que aparte que rechazan, hacen tumultos y hacen grupos para atacar el Evangelio del Señor Jesucristo y piensan detener la mano de Dios, y eso es imposible. Ahora, en el 11 no sé si logras ver esto. Fíjate que esto dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, donde ellos habían estado una noche antes. Y dice que recibieron la palabra, o sea, lo que Pablo estaba diciendo, lo recibieron con solicitud. Pero lo que me llama la atención era que ellos no se dejaban guiar solamente por lo que Pablo decía. Aunque Pablo era un hombre de Dios, era un apóstol, era un hombre que llevaba el sello
de Dios como apóstol, pero aún así ellos, la Biblia nos dice que no se confiaban, por decirlo así. Está como arropado eso, porque ellos comparaban. ¿Qué comparaban? El mensaje que Pablo traía con las escrituras, con lo que dijo Moisés, con lo que decían los salmos, con lo que decían los profetas. Y hasta este punto, en el versículo 11, no eran cristianos todavía. No eran ¿Me cristianos, entiendes? eso te iba a decir. No eran cristianos. No eran cristianos y fíjate la solicitud que tenían, ¿verdad? No tenían una mente cerrada, Exacto. estaban ahí pendientes a lo que Pablo decía y también escudriñaban ellos en las escrituras si lo que Pablo decía era así. Y esto trajo pues como resultado que muchos de ellos creyeran en la fe, confesaran al Señor Jesucristo. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aunque la Biblia no da el detalle, ¿verdad?, de la cantidad, pero sabemos que era una gran cantidad de almas que habían venido a los pies del Señor y Dios estaba utilizando a Pablo allí en Berea. Hermano, otra cosa, y fíjate que esto, para alguien que está pensando que un inconverso no pueda oír, no puede escuchar, no puede razonar, si un cristiano le explica, así como Pablo, entienden, Es que la comprenden, razonan. La fe viene por el oír. Exacto. Entonces, por el oír de la palabra, entonces viene la fe. Si no hay una exposición de la predicación del Evangelio, Exacto. Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Exacto. Entonces es importante, por eso es importante la predicación. Ellos estaban recibiendo la palabra, que no era la palabra de Pablo, sino la enseñanza que Pablo les daba por medio de las escrituras. Y dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Fíjate que Pablo fue objeto de mucha persecución. Era una manera como de detener a este hombre, de detener el avance del evangelio, porque inmediatamente él comenzó a enseñar allí en Berea, ellos fueron también a Berea a perseguir. Siempre, yo pienso que siempre Satanás intentará apagar la voz de aquel que proclama el evangelio. Fíjate que hay muchos falsantes que están anunciando, utilizan el nombre de Jesús, utilizan la Biblia para lucro personal, para ganar fama o para buscar cosas temporales de esta vida. No tienen una intención de que la gente cambie, la gente sea transformada, de que el poder del evangelio transforme los corazones. Lo que están buscando es otros intereses. Amén. Sin embargo, el mayor interés de Pablo era ver almas convertidas a Cristo, era ver vidas transformadas por el poder de Dios. Amén. Eso era lo que lo impulsaba, esa era la gasolina que impulsaba el ministerio misionero de Pablo, su pasión por las almas perdidas. Amén. Hermano, y como la idea principal del tema aquí es de que todos como cristianos, tanto la iglesia local como los que nos están viendo en este momento o nos van a ver posteriormente más adelante, es que todos leamos la escritura y que tengamos la misma actitud de estas personas que aún sin ser creyentes todavía, leían las escrituras, leían la ley, leían los salmos, leían los profetas. Cuando llegó Pablo, ellos hicieron una comparación. Entonces es bien importante que aún ustedes que nos están escuchando en este momento, ustedes comparen, ustedes también estudien, ustedes también escudriñen, que no se dejen llevar por lo que nosotros estamos diciendo o por predicadores que
que muchas veces en vez de edificar confunden a la gente. Entonces es bien importante que nosotros también estudiemos, que escudriñemos, que busquemos y no nos dejemos llevar por lo que el predicador de turno está enseñando, porque a lo mejor está enseñando algo falso, Sí. algo que no es correcto, y usted se lo va a tragar. No, usted sea averiano, usted compare, y si lo que esa persona está diciendo o lo que nosotros estamos diciendo en esta mañana, usted compárelo con las escrituras y usted se va a dar de cuenta si estamos hablando correctamente o estamos hablando herejía. Por eso el Salmo 119, versículo 130, el salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es la exposición de la palabra la que alumbra. La palabra de Dios es luz. Entonces la luz de Dios llegó aquí a los de Berea. Yo sé que a ti te pasó en tu tiempo que no eras cristiano, quizás tú escuchaste a algunos predicar el evangelio. En mi caso, por ejemplo, en mi casa había una Biblia que la tenían de adorno. Prácticamente no se leía, estaba llena de polvo. Y un día, yo sin ser cristiano, tomé la Biblia y me puse a leer. Pero yo estaba leyendo, pero había muchas cosas que yo no entendía. Entonces, era como aquel eunuco que estuvimos estudiando, que él leía también y él no entendía. Y entonces Felipe le dijo, ¿entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces ahí es que viene la exposición de la palabra. Porque exponer es explicar el texto, lo que Dios está diciendo. Hermano, es que mira, fíjate que volviendo a eso, la importancia de la lectura y de ser cristiano disciplinado. Mira, cuando Dios ve que un inconverso está leyendo la palabra, pero aquí miramos que estos inconversos estaban leyendo la palabra, ¿verdad? El eunuco era un inconverso que venía desde lejos y estaba leyendo la palabra. Vemos muchos casos en la Biblia de gente inconversa que leía la escritura, pero mira lo que hace Dios. Le manda un cristiano, correcto, un nacido de nuevo, alguien que ha creído y se arrepintió de su pecado, creyó en el evangelio, se lo manda como un medio, como un instrumento de explicarle la verdad del evangelio. Cuando ya el cristiano le explica el evangelio y le dice, mira, en Cristo tus pecados no pueden ser tomados en cuenta. En Cristo ya no hay juicio. Si te mueres ya no hay juicio porque Cristo tomó tu lugar. Entonces le hace el inconverso. Ah, ahora entiendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le ha expuesto la palabra de Dios tal como el Espíritu Santo la inspiró. Y si tú puedes ver aquí, hermano, el ataque, si tú ves aquí, claro, obviamente atacan al mensajero, pero realmente en sí el ataque es directamente al mensaje, sí, porque dice, es anunciada la palabra, dice, es anunciada la palabra. Entonces, pero el mensaje ¿de quién es? Es del Señor. Entonces, una persona que se opone a lo escrito por el Señor, se opone a su mensaje y se opone al dueño del mensaje. Correcto, correcto. Es como yo mencionaba hace unos días, poniendo el ejemplo de Pablo, cuando perseguía a los cristianos. El Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? O sea, él estaba persiguiendo a los cristianos, pero ¿quién es el dueño del mensaje y de la iglesia? Es Cristo. Entonces, quien se opone al mensaje de la palabra se está oponiendo al mismo Cristo y lo va a tener de frente. Lo va a tener de frente, porque Dios sale en defensa de su pueblo y de su iglesia. Entonces dice aquí, versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo,
de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjate que tanto Silas, que era un hombre, era varón, que hay gente que confunde a Silas con una mujer. Decía un hermano, Pablo y su esposa Silas. No, Silas no tenía, Pablo no tenía esposa y Silas era un hombre. Entonces, Silas y Timoteo eran compañeros de Pablo en su misión y fueron de mucha ayuda en su misión. Pero vemos algo importante aquí, hermano. Vemos en primer lugar que Pablo predica con valentía y con sabiduría. Enfrentando las oposiciones, las persecuciones de su época. También vemos la necesidad de nosotros examinar las Escrituras para confirmar la veracidad de lo que se está enseñando. Amén. O sea, cada uno de nosotros debemos examinar por las Escrituras y para eso, obviamente, tú tienes que leerla. Amén. Tienes que leer, tienes que escudriñar. Porque imagínate, tú no puedes opinar de algo que tú no sabes, de algo que tú no conoces. Yo por eso los cirujanos, los médicos se van a un cuarto aparte y hasta duermen el paciente. Imagínate el paciente ahí opinando. Doctor, así no, ponme esto aquí. No, el doctor es el que sabe. Usted se me duerme. Yo soy el que sé y yo sé porque estudió para eso. Entonces, cuando tú escudriñas las Escrituras, tú puedes hablar con propiedad de ellas. Amén. Y tú puedes hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que tú estás predicando es lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén. Y no ponerle nada. No más de ahí. Ni quitarle nada, absolutamente, hermano. Pues el propósito de esta enseñanza de la mañana es que nosotros como cristianos hagamos hincapié en leer las Escrituras. Yo le digo a mi esposa que yo cuando voy a estudiar, yo lo único que tengo son los lentes, porque me estoy quedando un poco cegatón. Los lentes, mi Biblia, un marcador y una pluma y un apuntador. Nada más. Yo no uso ningún libro, no uso ningún comentario. Con esto no estoy diciendo que no hay libros sanos o comentarios sanos. Pero en mi caso particular, yo prefiero irme al panal, hacerle preguntas al texto, y el mismo texto, sin andar correteando por todos lados, el mismo texto me dice la respuesta. Recuerdo que alguien me mandó un video y me dijo, mire, ¿qué opina? Me dijo, de que había salido un tipo ahí en el YouTube, de que decía que el Dios de la Biblia era un sanguinario, que era un asesino, que había matado al pueblo de Israel, al pueblo egipcio, y que lo había saqueado y que le había robado. ¿Qué clase de Dios es ese? Y aparentemente, el que no conoce la Escritura va a hablar de esa manera. Pero cuando tú lees, y lo que hemos estado leyendo, y veníamos hablando con mi esposa, de que Dios invitó tanto a Moisés para que participara de esta salida al pueblo de Israel, del pueblo de Israel, también invita al faraón, lo invita para que sea parte de esa liberación. Y en amor y en misericordia le manda a hablar y le manda a decir, mira, aquí hay dos formas que vas a dejar salir a mi pueblo. Una, a la buena, o sea, deja ir a mi pueblo. Pero a veces se nos olvida la segunda, porque hemos dejado de leer, solo hemos leído parte. La segunda parte dice, y la otra con mano fuerte. Decide tú por cuál quieres. O a la buena o a la mala. Exacto, exacto. Entonces, pero como te digo, ¿qué es lo que te da esa sabiduría? O sea, no es nuestra inteligencia, es únicamente tomar tiempo con las Escrituras. En lugar de tirarme una serie completa en la televisión o estar en las redes sociales, voy a tomar un tiempo de disciplina y voy a dedicarla al estudio de la palabra para
poder ayudar a Sí, otros. no, yo pienso que en esta época moderna eso se ha ido perdiendo, lamentablemente. La gente hoy en día lo que está es repitiendo como el papagayo lo que otro dice. Ellos no están yendo a las escrituras Amén, creo eso, así a es. ver lo que Dios está diciendo allí, sino que, no, fulano dijo eso, ya lo voy a repetir. Sí, ¿Me entiendes? es Sin, peligroso. sin confirmar si eso es así. Amén. Hay una de las técnicas que enseñan en comunicación que tú no te puedes hacer eco de una noticia sin confirmarla. Si una persona está en una radio o en una televisión y alguien le dijo, mira que hubo un terremoto en tal lugar, inmediatamente esa persona no puede decir eso por ahí y decir, mira, hubo un terremoto en tal zona y alarmar al pueblo sin confirmar porque sí es mentira. O sea, fue una alarma sin sentido, porque una falsa alarma. Y pierde credibilidad. Y pierde credibilidad. Entonces, cuando tú vas a comunicar un mensaje, tú tienes que confirmar si ese mensaje es cierto, Amén. si es verdadero, si es verídico. Amén. Honesto. Amén, sí, pues hermano, pues qué bueno que hayan seguido en esta discusión que tenemos con el hermano, esta enseñanza, con el único propósito de que seamos como los bereanos, no nos dejemos tragar todo lo que oímos por ahí, sino todo lo contrario, comparar lo que se está diciendo y cuál es el filtro, hermano, la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho así a familias en la iglesia, ¿cuál es lo más espiritual que usted tiene en la Biblia? Perdón, lo más espiritual que usted tiene en su casa. Entonces, yo le digo, lo más espiritual es la Biblia. Entonces, si es lo más espiritual, entonces yo tengo que filtrar todo lo que escucho, todo lo que estoy leyendo, tengo que filtrarlo con el filtro más espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos que están ahí, que siempre nos siguen, de Centroamérica, de Suramérica, de República Dominicana, del Caribe, de diferentes países que están ahí viéndonos y escuchando estas enseñanzas. Nuestro mayor interés es que el Espíritu Santo vaya iluminando tu entendimiento y que podamos cada día más aprender más de su palabra. Así que vamos a orar, Ernesto, y invitar para este domingo. No debemos de cansarnos de invitar a nuestros amigos a nuestra iglesia, a nuestra congregación aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, este domingo tenemos el servicio dominical a las 10 de la mañana y tenemos el servicio general a las 11 de la mañana en la ciudad de Freeport. La dirección es 91 North Bayview, una vez más en Freeport, Nueva York. Para nosotros fue un placer que haya estado con nosotros. Le invitamos para el siguiente jueves a las 10 de la mañana para que vamos a seguir con la misma dinámica de atesorar la palabra, de leer la palabra y no dejar caer a nada a tierra de lo que Dios nos ha dicho. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, que la paz de Dios sea contigo. Así que te esperamos este domingo. Estamos ubicados en la 91 North Bayview Avenue, Freeport, Nueva York, 11520. Que Dios te guarde.